Sí, doctor. Ok, ok. Entonces empezamos. Todas estas situaciones anatómicas siempre les he dicho que es interesante tenerlo presente, ¿no? De ahí la patología que van a ver ustedes que es variable. La parte neurológica es importante. ¿Cuál es la importancia de todo el significado de aquí, de las enfermedades neurológicas? Como decir, de primer fundamento es conocer el líquido cefalorraquídeo. En la actualidad se está trabajando mucho a nivel de líquido cefalorraquídeo con otras patologías, no solamente degenerativas, tumorales, etcétera. Y se elabora inclusive hasta inmunoglobulinas, ¿no? A través de una proteinograma que también se utiliza para poder determinar si es que hay alguna evidencia de alguna patología especial. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? A ustedes más que a nosotros, ¿no? Es definitivamente reconocer la importancia del líquido cefalorraquídeo. Igual que las orinas que hemos visto, que los colores, el aspecto, etcétera, también tiene sus indicaciones acá con respecto al líquido cefalorraquídeo, ¿no? El color generalmente es claro o llamado cristal de roca. No debe, ese es el color, cristal de roca. Evidentemente, cuando no hay ninguna turbidez respecto en este caso, de líquido cefalorraquídeo. Es lo normal. La densidad va entre 1006 a 1007, un pH de 7.3, casi un paralelo, ¿no? Que sea neutro. La presión también de apertura, que es importantísimo tenerlo presente, no debe haber hematíes, leucocitos también, igual, ¿no? Generalmente, como más estemos adultos, no debe pasar más de 5. Que tienen ustedes los cloruros, el lactato, glucosa, isogenasa lacta, gamia y un electrolito que es el sodio. Hay indicaciones para poder utilizar el líquido cefalorraquídeo como parte también, no solamente del diagnóstico, sino el monitoreo también y valoración del tratamiento. Definitivamente es el diagnóstico. Determinar si hay una infección, en este caso, la mayoría de casos son no solamente infecciosas, sino también tipo autoinmune, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí vemos un sinnúmero de indicaciones para hacer función, en este caso, para el estudio de líquido cefalorraquídeo. Unas son las indicaciones, otras son las contraindicaciones, ¿no? Y algunas relativas. El cuento relativo es cuando las plaquetas están entre 20.000 y 40.000. Relativas, porque puede superarse este problema. También la terapia antiplaquetaria, que también puede también poner peros en este caso el neurólogo, ¿no? Para poder tomar la muestra y de esta manera suspendiendo esto se toma, por eso que es relativo. Pero las contraindicaciones definitivamente es la hidrocefalia. En este caso obstructivo, ¿no? Porque aumenta la presión intracraneal y definitivamente es grave. Hay una terapia, como dice el recuento, menos de 20.000, definitivamente no lo van a hacer. Y si hay algún compromiso, no solamente eso, hay hipertensión no craneana o también hay, en esos lugares donde va a realizarse la punción, también está, la piel debe estar con alguna lesión, ¿no? Entonces no se hace. Hay que la presión, solamente mencionarlo, y con eso la presión también estamos calificando algunas patologías. Generalmente nos interesa a nosotros es mirar a neurológica, ¿no? Porque también acá podemos ver el problema cardíaco, ¿no es cierto? En este caso vascular, ¿no? Generalmente. Pero la meningitis, y eso es importantísimo ver que aumenta esos niveles. Y disminuye definitivamente cuando el volumen, hay un colapso circulatorio, hemorragia masiva que va y fuga de líquido cefalorraquídeo por alguna situación traumática, y es lo que definitivamente, inclusive hasta la deshidratación severa. Y eso, esa es la parte que lo ve directamente el médico, en este caso el neurólogo o medicina interna. El color ya nos identifica ciertas cosas importantes. Como yo le mencionaba, el color en antes
es cristal de roca. Ahí vemos nosotros ahí la parte final como si fuera un agua cristalina, ¿no? No hay nada, es normal eso. Pero si es, lo vemos así, también hemos visto nosotros en los casos de líquido cefalorraquídeo tipo hemorrágico, que puede tener una sobrenadante también amarillo, naranjado, etcétera, que puede ser por problema de trauma, hemorragia subaranoidea, hemorragia medular o punción traumática, que se ve. Pero que después con las técnicas que tenemos de centrifugado ya observamos que algunas cosas como esas no suceden, ¿no? Y ya nos quedamos con hemorragias subaranoideas nomás propiamente dicho. El cambio de la hemorragia a coloración santocrómica se da definitivamente, y ahí lo estamos viendo ustedes, ¿no? Cuando las proteínas están elevadas, cuando hay bilirrubina, cuando hay metanoglobina, y luego también componentes colorantes, ¿no? De alimentos, ¿no? Los carotenos, los anficina, etc. Pero tiene que ver definitivamente acá con proteínas y también, en este caso, también elementos hemáticos, ¿no? Glóbulos rojos. Y esa variación de color no se le conoce hemorrágica ni tú, se le conoce como color santocrómico. Entonces ustedes ven ahí color amarillo, medio opalescente, el otro medio verdoso, el otro ya es un amarillo intenso. A todo eso se le conoce como santocromía. Entonces volvemos. Ustedes tienen un color que es cristal de roca, hemorrágico, y luego la santocromía. Entonces esto implica pues que ya que el sobrenadante ya cambió de color y tiene que haber ahí proteínas y también hematíes. O sea, no se nota eso, sino que el cambio de color, esto es importante también para cuando se está haciendo la punción y el médico quiere saber de un accidente cerebrovascular, es el color también es importante. Entonces, hay tres tipos de color: cristal de roca, hemorrágico y la centocromía, que son las variedades. Y las razones, viene proteína, rifampicina, esa es la razón. Esto para que solamente observen, ¿no? La diferencia entre traumático y subaranoidea hemorrágico. Ahí veo los colores de ustedes, en los colores, hemorragia subaranoidea y la situación traumática visual. Igual que la orina, también menos al aspecto, ¿no es cierto? Y además que hemos hecho color cristal de roca, el aspecto debe ser así como está ahí, ¿no? Transparente y límpido. Es normal eso. Pero acá al costado vemos definitivamente opalescente, turbidez y a veces con unos grumos ahí, ¿no? Entonces el aspecto acá es variable, opalescente, con grumo, turbio, lechoso, es lo que se estila decir, ¿no? Generalmente a veces la tuberculosis puede aparecer como un líquido cerebroquídeo lechoso o transparente, pero la mayoría de eso se menciona. Y al costadito ustedes ven hay cuatro tubos. Para ver el aspecto, definitivamente que esto, igual que las orinas, ¿no? Turbio, ligeramente turbio, etcétera, también se observa aquí. Pues esa turbidez nos está hablando pues que hay elementos ahí patológicos, células, etcétera, hasta gérmenes, ¿no? Entonces vemos esa situación de cambio de aspecto, ¿no? Y las causas de estos cambios de aspecto, ya le mencioné, ¿no? Una meningitis, que puede significar inclusive hasta el tubo 1, 3, que es las últimas. El tercero, la tuberculosis podría significar la primera. Y esto va a ayudar también al clínico para determinar pues un tratamiento previo, ¿no? Un elemento importantísimo es la glucosa dentro del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Los valores están ahí. Generalmente podemos decir nosotros que está bordeando la mitad, un poco en este caso, ¿no? Pero ahí tenemos nosotros. Hay cambios, definitivamente, de la glicemia, y este es algo que tenemos que dar importancia, ¿no? De 30 a 90 minutos ya está cambiando la concentración de glucosa en el líquido cefalorraquídeo. Hay dos importancias, ¿no? La más importante es la disminución. En caso de la hipoglicemia, he marcado lo más frecuente, sucede pues en meningitis bacteriana, tuberculosis, meningitis fúngica, hemorragia subaranoidea.
No quito el resto, sino que es lo más frecuente que no hemos visto por la hipoglicemia. Y el médico cuando ve que hay una glucosa baja ya está pensando en una bacteriana. Es lo que sucede. Agregamos también cisticercosis, meningitis, por ahí podemos nosotros, una variedad tremenda. Y solamente hay una hiperglicemia cuando definitivamente es un paciente con antecedentes de diabetes, ¿no? Por eso se dice hiperglicemia diabética. Y también puede aparecer en la meningitis urémica, pero en este caso la importancia es el descenso de la glucosa con estas patologías frecuentes. Las proteínas también es otro elemento importante, ahí están los valores, ¿no es cierto? Y esto porque sale la proteína, porque la válvula hematoencefálica ha tenido un problema definitivamente. Y las proteínas pueden, igual que antes, las proteínas aumentadas, generalmente en el trauma, meningitis de todo tipo, etcétera, y la hemorragia subaranoidea, que siempre se acompaña. La disminución tiene que ver, pues, de la proteína por situación de pérdida, ¿no? Por traumatismo, hipertensión ucraniana, hipertiroidismo, una estación de mayor volumen de hígado raquídeo sucede también, etcétera. Dentro de ese componente de proteína, tenemos las gamma globulinas. Y definitivamente esto tiene que ver porque hay ¿cómo decirlo? Por una producción por parte pues, de las células plasmáticas, en este caso linfocitos ya activados, como se puede decir, y tenemos ahí el dosaje para hacer el dosaje de globulina G, A, M y la delta, que son del sistema inmunológico, ¿no? Que podemos. Estas pruebas se hacen exclusivamente por electroforesis, no proteinamos electroforético. No se hace la rutinaria que tenemos proteínas que puede hacerse por acciones químicas. Y el aumento en la gama definitivamente tiene que ver con todo lo que es meningitis, ¿no? Encefalitis, neurosífilis, esclerosis múltiple, etcétera. Y hablamos de meningitis, pues estamos hablando de todas las meningitis bacterianas, etcétera, o viral. Algunas veces la viral no cambia mucho, pero sí podemos nosotros considerarlo que en general, ¿no? Que la meningitis en general provocan ese aumento eh, de las inmunoglobulinas. Ahora, ¿por qué es importante esto, no? Eh, el asunto viene a esto, ¿no? Cuando uno hace un dosaje y se encuentra que hay elementos, ¿no? En este caso, inmunoglobulina G, se puede decir, ¿no? O inmunoglobulina de otro tipo, está pensando que si hay una diferencia, ¿no? En suero ahí, es que esas inmunoglobulinas están siendo producidas a nivel intracerebral, ¿no? O sea, en el nivel del cerebro, y esto es porque hay algo, alguna patología que está localizado arriba, entonces se está defendiendo. Por eso hay una diferencia en el caso. Y acá podemos ver, ¿no? Cómo se corre, en este caso, la electroforesis, y luego viene el colocarlo en estos papeles especiales, ¿no? Y siempre se pueden observar, y ustedes ven ahí en una flechita, las bandas coronales, que se está indicando toda esa patología que ustedes ven ahí. Esclerosis, vasculitis, ELES, síndrome de Guillain-Barré, etcétera. Todas esas patologías pueden significar también con el trabajo de una electroforesis. Los cloruros, para nosotros nos interesa una cosa que es vital, ¿no? Disminuye los cloruros en caso de meningitis bacteriana y tuberculosa. Aumenta en otras particularidades que no tienen que ver con este caso con el nivel neurológico, ¿no? Pero ahí vemos nosotros la importancia que en las máquinas actuales sí dojan cloruro. La deshidrogenasa, lactato deshidrogenasa, siempre va a estar elevada también porque esta es una fuente también de eh, que hay presencia, ¿no? De estos elementos celulares, entonces va a haber esta progresión. Siempre va a significar una extensión del daño. En algunos casos, si hay una localización muy puntual, puede ser necrosis o la maxificación del daño.
Entonces, eso también es la importancia de lo que es el dosaje de cirugía láctica. No es propiamente de ahí, pero es algo que nos valora, ¿no? Es decir, cirugía láctica es diferente que el ácido láctico, que también el lactato se dosa a nivel, también en máquinas y son las mismas dificultad, ¿no? Y lo que vemos nosotros es en qué ácido láctico, es importante, aumenta. Dentro de las características son las meningitis. Entonces ya tenemos nosotros un apoyo tremendo para hacer el diagnóstico utilizando solamente el estudio del microcefalorraquídeo. El test de ADA es un marcador que se utiliza, aunque no es específico para tuberculosis. Esto es, como decir, es el tipo de instrumento que se puede utilizar, ¿no? Como esta adenosina para determinar el diagnóstico de una meningitis tuberculosa. Y hay valores, algunos mencionan hasta 40, y puesto hasta 10. Y también es importante porque esto va a diferenciar entre las infecciones virales y bacterianas. Se puede utilizar, que cada rato no se le va a sacar un líquido cefalorraquídeo al paciente, ¿no? Pero esto se puede utilizar también como un monitoreo. Hemos visto la parte física, aspecto, eh, el color, hemos visto la parte química, así someramente general, pero que siempre remarco que muchas de estas ayudan mucho a hacer identificación meningitis bacteriana, y acá tenemos los constituyentes celulares, ¿no? Mencionar nomás como está ahí, ¿no? Porque hay muchas variables y vamos a tocar los que estamos más a nuestra mano, ¿no? Si vemos ahí nosotros que tiene glicocefalos abundantes polimorfos nucleares, para nosotros es un proceso agudo. Y hay bastante, puede haber macrófagos, también polimorfos nucleares en ese. Y esto conlleva mucho a hacer, ¿qué? A darnos la línea para decir que es una meningitis de tipo bacteriana. Solamente aparecen estos polimorfos nucleares al inicio de un problema viral o tuberculoso. Después no, después varían a, a linfocitos, ¿cierto? Pero en este caso, bacteriana, los vemos con polimorfos nucleares. Ahí ven solamente para que ustedes puedan verlo, ¿no? Ahí tenemos nosotros incremento también, hay linfocitosis, y sobre todo mencionamos ahí, ¿no? Ahí meningitis, primeramente viral, y tuberculosis también. Plasmocitos, y estamos viendo acá abajo la serie que hay, líquido cefalorraquídeo, hay producción, ¿no es cierto?, de líquido en este caso de plasmocitos, y hay algunas, dentro de eso también mencionamos, ¿no?, que siempre cuando hay estos variantes, linfocitos variantes, en la mayoría de casos siempre decimos una meningitis de tipo viral. La eosinofilia, definitivamente también es algo que hemos visto con una frecuencia bastante, yo diría alejado, ¿no? Pero tiene que ver con algunas patologías que estoy mencionando. Una de ellas es por micosis. Los monocitos, cuando aumenta, estamos hablando también de procesos de tipo crónico. Entonces, y ahí, como dice la causa, puede incluir la tuberculosis por meningitis micótica, etcétera, o también procesos de meningitis bacterianos, ¿no? Y ahí vemos la frecuencia de esto también. Cuando vemos tanto monocitos como linfocitos, siempre estamos hablando de un proceso diferentemente viral o tuberculoso que es frecuente en nuestro medio. También podemos observar células cancerígenas, ¿no? Que tenemos el cáncer de mama,
gérmenes ya comunes y silvestres que conocemos nosotros, ¿no es cierto? Lo que es neumococo, lo vemos ahí, ahí vemos nosotros ya con tranquilidad, ¿no es cierto? Neisseria meningitidis que felizmente en los últimos años ya no se le ve con tanta frecuencia, pero sí acá son los cocos y también Escherichia coli. Ahí para que vean nosotros es lo que vemos. Líquido cefalorraquídeo que generalmente es de un paciente comprometido, HIV o un proceso que tenga un proceso consultivo ya bastante largo, puede enfermarse, sí, de una meningitis por meningococco. Y lo que hacemos es, en una, eh, se le hace a través de un agregado, ¿no? Para poder observar eso y lo vemos a campo puro. Y se observa ahí, ¿no? Durante las manifestaciones en este caso. Variables cosas. Uno que se ha agregado hace poco es la meningitis bacteriana, ¿no? Hace 2 años más o menos, sí, más o menos 2 años o antes, hubo 2 casos, ¿no? Acá en nuestro medio de meningitis a mediana, a media vida libre. Y son gravísimas y la mortalidad es alta. Todo es otro componente. Todas estas cosas vemos nosotros en Licosiforra que ahora vamos a hacer un recuento de las 600 enfermedades neurológicas. Bueno, llegamos hasta mañana. Pero hay algunas cosas, ¿no? Que más o menos se enmarcan en toda la literatura, la frecuencia, ¿no? Neurólogos, ¿no? Enfermedad de Huntington, distrofia muscular, espina bífida, Parkinson, insuficiencia generativa, el ACV, lesiones también a la médula y al cerebro, propiamente, hasta traumática, trastornos convulsivos, tumores y meningitis. Es el estudio general, lo que se hace, enfermedades más frecuentes en neurología. Vamos a ver uno de ellos. El síndrome convulsivo es una crisis, ¿no? Hay una descarga eléctrica desordenada a nivel de sustancias aquí en el cerebro, interrumpen las neurotransmisiones y la función cerebral. Y ahí ustedes ven la razón. Una de las cosas que vemos con bastante frecuencia, sobre todo en niños menores, lactantes, etcétera, es la fiebre. Y esto los hace convulsionar. Entonces, es una condición, ¿no? Para estos síndromes. Puede haber también situación de infecciones, ¿no es cierto? Trastornos metabólicos también, etcétera. Todo sin número de situaciones que van a observar pues, que provocan esas convulsiones y que no necesariamente es por un problema propiamente de daño, ¿no? De cerebral. Por eso hay que tenerlo presente. Un neonatólogo se acerca y me dice, bien, doctor, bien, ¿qué ha salido, no? Él pide en líquido cefalorraquídeo la citología, glucosa, punto, proteína, ¿no? Nada más. Y un día pues estaba conversando con él y le dan el resultado del paciente, ¿no? Neonato. Y me dice, y yo le digo, ¿y por qué le pides calcio? Glucosa sí te puedo decir, no, pero calcio. Y él me dice, no solamente es una hipocalcemia y una hipoglucemia, producen en los niños convulsiones. En este caso, niños. eh, y actualmente ya se ha agregado otras cosas, ¿no es cierto? Por eso cuando hay una madre diabética, siempre están al cuidado del niño, por las complicaciones que puede tener. Y hay algunas consideraciones también, ¿no? Por eso el estudio líquido subarrachídeo aquí es importantísimo. Ese es un diagnóstico al seguimiento al tratamiento en este caso. En lactantes y niños, que son ya un poquito mayorcitos, generalmente es la posición febril. O ya está naciendo en ellos también lo que es el síndrome epiléptico, podemos decir en general. Y vemos ahí entonces arriba que hay que pedir el calcio, hay que pedir hemograma, no se diría que no, hay que pedir magnesio, etcétera, y hay que pedir la glucosa. Y si hay un cuadro, porque también estas convulsiones pueden ser por sepsis, ¿no es cierto? Cuadro séptico,
el mismo médico neonatólogo nos pide procalcitonina y la bilirrubina, que es importante, pues son indicadores de la sepsis neonatal. Acá el hemograma, en la segunda parte de niños mayorcitos, y ver que también hay algún problema, ¿no? De tipo como la fenilcetonuria, ¿no es cierto? Entonces, si hay toxicología, también le puede pedir. Y esto es situaciones que se maneja a veces con los productos farmacológicos. Cuando estaba adolescente, ahora ya es otra cosa, ¿no? Ahí definitivamente, ahí por el juego, la actividad, traumatismo. Generalmente es muy frecuente es esto. Ya sigue la situación de epilepsia, hay compromisos. Como ahora ya comemos mucho chicharrón, pues ahí a veces las condiciones no son tan muy adecuadas, que puede ya presentarse esos cuadros, ¿no? De neurocitosis y problemas virales. Y hay que pedirle todo ahí. Toxicología, pruebas basales. Siempre le digo pruebas basales: glucosa, urea, creatinina, hemograma, examen de orina. Son pruebas basales. Y aquí en este caso, pues, como acá ya puede haber un compromiso definitivamente neurológico con la neurocitosis, se estudió en el líquido cefalorraquídeo con la técnica de Western blot para el hallazgo. Y en caso de la gente ya mayor, que generalmente ya lo vemos ahí, ya son traumas, neoplasias, intoxicación de alcohol y drogas, neurocitosis, enfermedades degenerativas, tuberculosis y ACV. Y eso hay que pedirle de todo. Al comienzo, el médico sí le pide un líquido cefalorraquídeo, definitivamente punción, y ya le está pidiendo por eso hemograma, que es también vital para determinar que no haya consumido algo, ¿no? En ese caso. ¿Qué hay con la neurociticercosis? Es otra de las enfermedades que acá en nuestros medios se le dice enfermedades olvidadas, ¿no? Y para a veces recabar la estadística por parte de nuestra patria es bien difícil, ¿no? Tener datos fidedignos y sobre todo datos actuales. Esta enfermedad es causada dentro del ciclo o la forma larvaria del tenosaurio, que es del cerdo. Esto definitivamente va a causar convulsiones de tipo adquirida y luego queda con un cuadro de epilepsia. Y lo vemos nosotros que hay situaciones de la forma como se transmite, ¿no? Los seres humanos son los huéspedes definitivos. Puede haber otras ubicaciones, como puede ser aranoideo y meninges, que también por la cantidad y de la gravedad se observa. Ahí están los factores de riesgo, etcétera. Vemos ahí el ciclo vital, vemos ahí el parásito en el dedo, en los huevos también igual, que se observan en el examen de ese. Y vemos nosotros que acá, ¿no? O sea, en el Perú, nos interesa esto, es un país endémico, ya se conoce acá, siempre va a aparecer. Y el 10 al 12% se ha observado en zonas rurales, el 8% presentan anticuerpos, ¿cierto? Inclusive cerdos contra esta citosis. Pues se ve que el animal y como convive con el ser humano, casi tiene una eh, conjunción, ¿no? De aceptar estas enfermedades. El año 2024 es el único datito que conseguí: 108 casos reportados. Generalmente estos datos lo mantiene más el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Los lugares donde se han encontrado es Lima, La Libertad, Piura y Cusco en mayor caso, ¿no? Y lo que sí ya he visto es que una particular también esto que se han visto también reportes de síndrome de Guillain-Barré, como un agregado a esto, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico de una neurociticercosis? Hacer el Western blot en el líquido cefalorraquídeo. Ese es el diagnóstico definitivo. Ahí se detecta toda la batería de complejos que tiene, en este caso,
el parásito y eso se observa con lo que ustedes ven al costadito, ¿no? Con esas líneas que ya se separan los elementos, ¿no? Importantísimo de la citocircosis. No negar que también hay que hacer hemograma, porque puede haber en un 10% de eosinofilia. El perfil hepático pues, puede estar comprometido también. Ver las aglutinaciones, siempre hace descarte de cosas, ¿no? Hacer parasitología seriada, sí, aunque muy poco se observa ahí, pero porque de frente se van al líquido cefalorraquídeo y la hiperurina E, ¿no? Serología, la detención de antígenos en el seguimiento. El diagnóstico es Western blot, que generalmente se hace para hacer diagnóstico definitivo. Luego los otros, serología, la detención, etcétera, se puede para hacer un control. Y luego lo que se ve en estos pacientes, ¿no? Sí puede haber bastante, o sea, una pleurocitosis leve, aunque no es mucha, pero es de todas maneras más de lo normal. Y hay una pleurocitosis que compromete también a la célula eosinófila. Que también es esto, o sea, eosinofilia, el hígado seborraquídeo, tenemos que ver que, o en este caso sean parásitos, inclusive está hongos, pero en este caso parásitos. Hay un aumento moderado de proteínas, que hemos visto nosotros que es una forma de diagnóstico, elevación de las gamas globulinas, y ahí vemos nosotros una relación bastante marcada, fijación de complemento, esta es otra que se hace en el licocefalorraquídeo, y la detección de antígeno, en este caso es del parásito. También se hace la neuroimagen. Entonces, lo importante acá es el diagnóstico es Westerlo, la serología para hacer el seguimiento. Ahora, vamos a hablar algo sobre la enfermedad degenerativa, ¿no? El Parkinson y el resto. La enfermedad, se sabe que es la segunda enfermedad degenerativa en el mundo, y más o menos han puesto de que el afecto puede ser más o menos el 2 o 3% en la población general de los mayores o igual 65 años en adelante. Hay formas de clasificarlo, solamente mencionarlo, ¿no? Una es lo que se llama acá el alfa sucleinopatías, ¿no? Tiene que ver con este componente proteico. Y el otro es tauropatía primaria. Estas dos cosas se pueden dosar en glicocefalos y ya se está inclusive utilizando la sangre para eso. Acá tiene que ver definitivamente con la deficiencia de la dopamina. Y ahí vemos nosotros lo que significa la patogénesis, leerlo con tranquilidad, cómo se provoca la muerte definitivamente neuronal, porque eso es lo que sucede con esta patología. Y vemos nosotros también la secuencia de hasta inmovilidad del paciente con Parkinson. En el Perú hemos visto esto, ahí ha habido el año 23, 800 casos, ¿no? Al cual se realizó una cirugía de alta complejidad, ya es otra cosa, para limitar esos movimientos, etcétera, y a veces cuando son demasiado excesivos, ¿no? No hay que hacerlo. Mensualmente dice que el hospital hoy se atiende a 150 casos de este tipo. Enfermedad de Parkinson. Vemos ahí nosotros, arriba y abajo, tenemos una secuencia también de daño cerebral. La patología sinucleína y acá algunas patologías que se observan a nivel manifestación clínica. Nuevamente, acá se está utilizando de todo para llegar a un biomarcador que sea específico, ¿no? Ahí ahorita se utiliza de todo tipo de elementos. Ese es actualmente, ¿no? Y lo que ahora se observa, por ejemplo, es que, como lo mencionaba yo, no solamente se hace líquido seborraquídeo, sino también se está utilizando la sangre, ¿no? Para un diagnóstico precoz de enfermedad de Parkinson.
Y lo que se está viendo también es el estudio, ¿no? De estas células desordenadas que son las nucleínas que se depositan y forman el, no, ahorita le digo, el Alzheimer está venido. Es un problema. Bueno, ya que vamos a verlo. ¿Qué se está haciendo en estos casos? Y esto es algo que ya en algunas patologías no degenerativas se está realizando hasta en orina. Acá ven que hay esferas de células en sangre, en orina, y se puede utilizar estos exosomas, ¿no es cierto? Que son como si fueran globitos, ¿no? Que contienen ahí sustancias propiamente de celulares, componentes metabólicos, etcétera. Lo quieren utilizar como en estos pacientes que se le han hecho este trabajo, utilizando como biomarcadores para la enfermedad de Parkinson. Todo esto todavía está en más estudios, ¿ah? Porque no tenemos, no se tiene, pues esa, también se hace biopsia de piel, igual, por la alfa-sinucleína, porque también afecta a los nervios. En el isquio raquídeo, en esta patología, se observa la acumulación de beta-amiloide. Esto es lo que forma las placas. Y también el alfa-beta 42, que son componentes que se acumulan a nivel tejido cerebral. Y vemos ahí nosotros, ¿no? En biología también se puede hacer el tau, y esta es la responsabilidad que es parte importante del citoesqueleto, ¿no? En este caso del celular. Va a estabilizar los túbulos, microtúbulos de neuronas, va a hacer el sostén axonal y va a participar en el transporte intracelular. Entonces, cuando generalmente esto no sucede y se observa el tau, ¿no? En liquidocefalopatía abundante, es que tiene que haber algo que está perjudicando a este nivel. La alfa-sinucleína también es una proteína también mutada que forma cuerpos de Levi, eso es lo que me faltaba, ¿no? En liquidocefalopatía se observa. Una proteína desorganizada que se junta como si fuera una especie de tumorcito dentro de la célula. En lo último que se sabe ahorita inclusive es el receptor GPR37, que se encuentra en la superficie de la neurona. Y definitivamente se puede encontrar también a alto nivel en líquido cefalorraquídeo. Se está utilizando, pero como les digo, está todavía valorando con el tiempo y mejorando el hallazgo. El otro es proteína ligera por microfilamento y la otra es proteína ácida fibrillar glial. Todos estos elementos, aparte de lo que significa el líquido cefalorraquídeo, contados en nucleína, que ya eso es, el resto también son marcadores que todavía están en evaluación. ¿Qué se debe pedir? Generalmente lo más común, ¿no? En esta enfermedad de Parkinson, la ceruloplasmina, porque esta está unida al cobre y al fierro, entonces se puede pues, estar en el cerebro y provocar el daño. Proteínas unidas al cobre, también igual. Tenemos ahí eh, como la tyrosina hidroxilasa, citocromo, oxidasa, etcétera. Como arriba se hay unida al cobre, también va a ser un problema también a nivel cerebral. El cobre libre, igual que hemos visto en los dos anteriores, algunos mencionan que puede ser considerado como un marcador importante, ¿no? Toxinas también provocan, en este caso, problemas de degeneración, las interleuquinas. Y una de las cosas que hace poco están trabajando ya con pacientes de hace 7 años es el usaje de lipoproteínas, perfil lipídico. Y tienen un récord de 7 a 10 años de trabajo y han visto que una proporción muy grande que tiene anormalidades en el perfil lipídico, o sea, hipercolesterolemia, glicemia, etcétera, o sea, son los que posteriormente se enfrentan a la enfermedad de Parkinson. Ese es su trabajo, están elaborándolo, todavía me pueden esperar, por eso que el APO también es parte de
este, el hallazgo, ¿no? de un marcador específico para esto, previo, ¿no? Porque después definitivamente ya están las secuelas y no pueden mejorar. Y luego el estudio del cromosoma 4. ¿Se dan cuenta? Todo esto se tiene que realizar en este paciente para hacer un diagnóstico. La parte clínica es importantísima, con eso ya tienen una evidencia del 80 y tantos, 90%, ¿no? Pero uno quiere también conocer cuál es la causa, ¿no es cierto? Y qué daño está produciéndose, porque al final no sabemos si el agua que tomamos, no sabemos si el producto que conseguimos en tal sitio, productos detergentes, etcétera, no lo sabemos. Y eso puede ser causante pues, de estas patologías. Es solamente para que vean este seguimiento de lo que se está trabajando. Sí, con el HM es el primer enfermedad, en este caso, es que ocupa el primer lugar, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay muchas alteraciones, no solamente funcional, hay pérdida de la memoria, pérdida de funcionamiento social, ocupacional, disminución de función ejecutiva, déficit motores, inclusive del habla, cambio de personalidad, como si fuera una demencia, alteraciones conductuales. Mire, acá el deterioro puede durar entre 8 a 10 años, es lo que se ha investigado. Lesiones cerebrales, definitivamente esto es lo que se llama eh, las placas seniles, ¿no? Que se afectan, que se acumulen en este área, generalmente en el lóbulo temporal medio, es donde más afecta, ¿no? Y por eso viene la pérdida pues, neuronal en ese lugar y atrofia cerebral. Los factores, la mismo, un poco más evidentes que la Parkinson, igual, ¿no? Infecciones, que lo vemos nosotros. Y algo que en la actualidad se está trabajando mucho, pero para que se den cuenta que estos casos no tienen bastante tiempo, sino que ahora sea como decir reactualizado, es el estudio de la microbiótica. Y se sabe que esto conduce a una inflamación sistémica y neurodegeneración y agrava, ¿no? Definitivamente el nivel cognitivo de las personas. Entonces, hay muchas evidencias de situaciones de este poder manejar también, pero la clínica aquí es lo más importante. En sangre se puede utilizar el dosaje ya no como el consejo rápido se hace, pero también ahora ya hay material químico que se puede realizar en sangre, ¿no? O sea, para ver la beta amiloide, los niveles de tau fosforilado, 181, el p-tau 217, proteína MTBR, tau 243, que reflejan la cantidad de acumulación tóxica de agregados tau en el cerebro y se relaciona con la gravedad. Entonces, todos estos elementos ya sí lo han estado utilizando el líquido, pero ahora están utilizando en la sangre, que es más evidente, más rápido y que ya se observa eso como una especie de pronóstico, ¿no? Solamente el pasaje para que ustedes vean de lo que se han hecho y cuál es el futuro, digamos, de esta enfermedad. ¿Qué se pide? Definitivamente que aquí hay que determinar que no sea una confusión, ¿no? Porque hay, y una de las cosas que ya, no lo que se conocía antes, ¿no? No se conocía que el déficit de vitamina B12 daba esas condiciones, ¿no? Tipo psiquiátricas. Y a veces en los ancianos, cuando estaban irritables, ancianos que estaban decaídos, ancianos que hacían bueno, cosas, pues, no olvidaban. Y recuerden que generalmente ellos, no, la absorción está pobre, hay que darle suplementos. Vitamina B12 solucionó su problema de Alzheimer. ¿Ok? Puede también esto implicar, si hay un déficit de vitamina B2, vitamina B en general, en otro vamos a tener también que se eleva la homocisteína, provoca daño. Hay que pedir siempre las pruebas basales, como yo le mencionaba, ¿no? Igual acá, ¿no? Está utilizando también el APO, ¿no es cierto? Es una precursora de la amiloide, ¿no? Que son prácticamente lipídicos, ¿no? Hay disminución de la... En microcefalos se puede observar esto, disminución amiloide beta 42,
porque se precipita y esto aumenta el tau y fosfotau. Entonces el daño se observa en el hidroxefluoroquídeo con esto. Si disminuye la proporción del AB 42 y 40 junto con el tau y fosfotau. Entonces, esto también va a significar un hallazgo dentro del líquido fosforraquídeo de hacer este tipo de relación con aumento de tau. Ahora también en plasma se hace, ¿no? Beta amiloide, perfil lipídico como mencionaba, hay que ver la glicemia. El síndrome metabólico también provoca problemas vasculares, ¿no? En este caso, marcadores de función renal. Descartar hipotiroidismo. Ahí está vitamina déficit de vitamina B12, como está acá arriba, ¿no? El déficit. Y también descartar la sífilis, el HIV, el calcio elevado. Y el resto de estudios de imagenología. Y acá se pueden ver ustedes con tranquilidad tanto lo que es el amiloide, tau, y también eh, la inflamación, ¿no? Con tranquilidad. Pero lo que se pide generalmente es lo que tenemos al lado izquierdo. Y veamos nosotros, ¿no? Los compromisos. Entonces, hay variedad de pruebas, definitivamente tanto la sinucleína, el tau, que acá también el tau, que es importantísimo, la beta amiloide para el Alzheimer, el otro para el Parkinson, y la parte de toxicidad, que hay variables, ¿no? Tremendas. Por eso algunos dicen que esto es igual que dicen, ¿no? El Parkinson es un sumo de enfermedades, no es una enfermedad. Y lo que sí conlleva es la degeneración, ¿no? Algunos tocan otros elementos dentro del cerebro que no hacen la diferencia. Y la planificación más psiquiátrica la tiene el Alzheimer. ¿Qué hay con el TAC, ¿no? El accidente cerebrovascular, digo? Dos clases, el hemorrágico y el isquémico. Y vemos nosotros las cantidades, ¿no? Porque el problema es que a veces uno piensa, esto es igual que la hemorragia subaracnoidea. Sí, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Es decir, que lo vamos a presentar luego. Y bien, dice, ¿cuál es el factor de riesgo? Siempre la hipertensión, diabetes, tabaquismo. Y esa es una de las cosas que se tiene, ¿no? También si hay compromiso cardíaco, sucede a veces, ¿no? Y las otras cosas que también, pero problema cardíaco, muchas veces. Problema metabólico, muchas veces. Y tenemos ahí obstrucción, isquémico o hemorrágico. ¿Qué se pide? Igual, ¿no? Si es diabético, urea, granullar, compromiso, etcétera, y proteínas. El hemograma, marcadores cardíacos. Pues lo tenemos que descartar, ¿no es cierto? Perfil de coagulación. Todo esto de acá es importante tenerlo presente, ¿no? Porque definitivamente estamos hablando del hepático. Perfil lipídico. Y hemos visto ahí que eso es carga también para esta enfermedad. Entonces, se ve para ver si realmente la diabetes es diabetes. El EKG, el EKG, ESG, la genología. En el caso de esta patología, si hay hipertensión endocraniana, no se le puede hacer el estudio líquido cefalorraquídeo. Como decía, algunos consideran que la hemorragia subaracnoidea también es una variante de la CB. Pero acá la causa más frecuente es el traumatismo y la hipertensión. Aneurisma, ¿no? Traumatismo, digo, y la ruptura de un aneurisma. Pero al final, eh, una manifestación normalmente a nivel del estudio, ¿no? Estos elementos casi van a ser idénticos, algunas semejanzas, ¿no? Más que ahí el lugar, la localización, la forma. Porque acá también igual, ¿no? Hipertiroidismo, hipertensión, digo, tabaquismo, y hay una causa que no se conoce. ¿Por qué sucede? Porque como vamos a ver aneurismo, ruptura, etcétera, etcétera. La variedad está en esa, ¿no? El otro es isquémico, hemorrágico, la variedad mayor es traumatismo y también aneurisma, ya que vemos ahí nosotros, etcétera. Y eso es lo que frecuentemente hace esa
esa diferencia. Y ambos, ¿no? Nosotros vemos un líquido cefalorraquídeo sanguinolento. Esto nos hace ver que esta es una hemorragia subarachnoidea. Se observan definitivamente elementos celulares bastante, ¿no? Más de 700 a 6000, un tinte de color rosa o rojo, o tinte rosado, naranja, que sea santocrómico, que es producto de qué? De la degradación de matíes antiguos, y se colorea de santocromía, ¿no? Entonces el médico cuando ve esto ya está pensando que es una hemorragia ahí en su garganta. Igual que la cuestión de orina, acá también se hace los tres vasos, ¿no? Pero curiosamente que ya eso ha pasado de, de otro lado, ¿no? Porque no se puede estar sacando tanto líquido raquídeo, así de simple. Una de las cosas que siempre nos pide, nos dice, ¿has visto crenocitos? Y nosotros sí le hemos visto crenocitos. Entonces es una hemorragia que ya tiene su tiempo. Sí, es una hemorragia subarachnoidea. Y ahí se puede ver, observar todo eso. De todas maneras, hay que pedirle todo el resto, que siempre le he dicho, la parte importante, ¿no? No solamente eh, irse de frente a un estudio, pues, sino la parte basal, ¿no? Que es importante también. El TEC, que también es otra cosa que frecuentemente, y en mi hospital teníamos estos casos muy frecuentes, los venía por emergencia, venía por ambulancias de los bomberos y era una cosa frecuentísima. Acá tiene que ver dos cosas muy interesantes. ¿Es un traumatismo abierto o cerrado? Si es abierto, definitivamente puede haber fractura, en este caso craneal, penetración y posición de tejido cerebral, puede perder el líquido cefalorraquídeo ahí, ¿no es cierto? Por nivel generalmente nasal, que es la frecuencia. Y ahí sí, cuando es abierto, el problema es la contaminación. El resto sí es traumatismo cerrado, que no intervenimos mucho. Entonces, ¿qué puede haber en un TEC? Cuero cabelludo, puede haber un inicio de una sepsis, compromiso también de los huesos de la meninge, puede haber ruptura, ¿no? La arteria cerebral cortical, etcétera, etcétera. Hay hematomas, etcétera. ¿Y qué se debe pedir? Definitivamente, acá diferentes, como digo, se van a, el líquido cefalorraquídeo de excelencia, en este caso, pero también hay otros componentes que hay que manejarlo, ¿no? Y hay una descompensación también en estos pacientes. Realmente siempre los grupos en este caso son las pruebas basales, ¿no? Incluyendo el hemograma, etcétera, tiempo de coagulación en sangría, tiempo de protrombina, el reactante de fase aguda, PCR de velocidad de sedimentación, examen de orina, glicemia y los cultivos correspondientes, ¿no? Por esta T que ha sido abierto y hay contaminación a este nivel. Y vamos a terminar ya. La meningitis también es una infección, definitivamente, la meningitis provocada por una inflamación. Siempre los más importantes acá es, y el pediatra lo sabe, el neonatólogo lo sabe, ¿no? Meningitis, la parte que nosotros le damos proteína, glucosa y citología, y están pensando ya que es una cuadro meningio. ¿Y a qué? Lo más frecuente, ustedes ven ahí, un recién nacido, neumococo. Si es una coli, y una cosa interesante, ¿no? Porque esto lo tienen marcado ya los neonatólogos y pediatras, ¿no? Si sucede este compromiso bacteriano, después de las 72 horas, siempre piensa que es una coli. Ahora, ¿y cómo esto tenemos que verlo? Recuerden algo, que el hígado refractivo no se contamina noche a la mañana, ¿no? Entonces, vamos a un proceso. De esa manera se calcula, ¿no? O sea, el tiempo de malestar, etcétera, entonces se está suponiendo que puedan ser, ¿no? No es una decir que esto es a las 24, 72 horas, sino es la posibilidad de tener y poder cubrir al paciente.
Un gran que le hacemos al líquido cefalorraquídeo también, ya con eso está dando tratamiento. Los infantes y jóvenes neumococo, y los adultos mayores también, incluyendo la tuberculosis. En el laboratorio siempre es esto, pruebas basales. La situación, por más que sea neurológica, no puede descartar que tenga un compromiso. Y por eso no, puede ser diabético, puede tener ateroma, entonces lípidos, etcétera, NAPO, etcétera. Hay que pedirlo. Entonces, hay una pruebas basales también. Líquidos para aquella puede ser bacteriana, viral, micótica, todo, o sea, hay que ver el color, el aspecto químico, hay que ver el GRAM, si es tuberculosis, etcétera, etcétera. Y si acá es micótica, generalmente criptococo, hay que hacer examen directo a campo oscuro. Lógicamente hay que hacer el cultivo del líquido y también utilizar el hemocultivo en este caso, ¿no? Para ver de dónde se originó esto, y de dónde viene. Más o menos uno sospecha, ¿no? Que este agregado en sangre está arriba o hacia arriba, lo agregado en sangre. Y también una particularidad, sobre todo en niños pequeños, es el cultivo de la secreción óptica, porque muchas veces esto ha llevado a una meningitis. Ahora, tuberculosis definitivamente, solamente mencionarlo del Perú, ¿no? Somos el segundo país, hasta eso nos ganó Brasil, ¿no? Eh, Informe del año 2021, el MINSA señala que el 2022 se han diagnosticado casi 30.000 casos de tuberculosis. El 56% se hay en Lima, Metropolitana y Callao. Por eso que siempre les aconsejo a los colegas como ustedes que cuiden sus manos, cuiden su mandil, etcétera. Y, y una cosa muy sencilla, ¿no? Hasta lavar su mandil no lo hagan junto a la ropa de sus familiares, porque nosotros nos sentamos muchas veces en la cama de los pacientes. ¿Cuántos de ellos tienen un compromiso de tipo respiratorio? Y ahorita está subiendo la multiresistencia en nuestro medio. Ahora, acá no puedo decirle a ustedes cuántos casos de meningitis, ¿no? Solamente los casos que pueden ser complicados, pero ¿quién es el agregado del paciente aquí? Un paciente con HIV. Es que generalmente se contagia con problemas. Y acá, si es tuberculosis, hemos visto, ¿no? Es su hemograma, velocidad, etcétera, su PPD, si tenemos que verlo, entre comillas, etcétera. Cultivo, ¿no es cierto? Cultivo, que puede ser de inicio en otro nivel, hay que hacer el cultivo. Y la identificación importante también, la resistencia. Un punto aparte que esto se dio hace varios años es la ameba de vía libre, ¿no? Y ya se sabe que los chicos pequeños, niños y jóvenes también les gusta bañarse a veces en pozas, ¿no? Y en provincias es muy frecuente, ¿no? Y ya elementos de ahí son aguas contaminadas, pues. Y lo que se hace definitivamente es eh, infectar el sistema. Tiene una predilección por el sistema de la mielina, etcétera. Tiene una predilección por eso, son a veces específicos, ¿no? La cantomoeba, la negleria, balamutia y sapinia, que son las que se conocen, ¿no? Y ahí ustedes ven que en estos casos la cantomoeba va a provocar una de ellas, ¿no? Es una esferitis abreviana granulomatosa. La Fowleri va a significar una meningitis, meningoencefalitis primaria, mediana. Y el ciclo de vida libre, pues definitivamente dos estadios, trofozoito y quiste. Y ahí se lo lean con tranquilidad cómo penetra este parásito, ¿no? ¿Qué rompe? Para que se den cuenta que ahí inclusive se localicen en ciertos lugares para evitar que la parte inmunológica los alcance. O sea, tiene una intuición, ¿no? Y lo que provoca definitivamente es un daño irreversible, es gravísimo. El porcentaje de la casuística de muerte pasa los 50%, ¿no? Y ahí vemos nosotros,
sobre todo la especie Acantomoeba, que es la más frecuente conocida, ¿no? Y vamos a ver que estos hallazgos pueden ser en licocefalorraquídeo, en lesiones de piel, una biopsia pulmonar o cerebral, definitivamente por post-mortem. ¿Qué va a haber en este caso de la acantomoeba, ¿no? Pleocitosis o predominio linfocítico. Recuerden que todo empieza como al inicio todo es polimorfo nuclear y luego ya debutan con esto. Y tiene mucha razón, ¿no? El predominio linfocítico, ¿no? Porque hay que está generando sistema de anticuerpos contra este parásito. Una elevación discreta de proteínas, la glucosa está normal o disminuida. Es lo que se observa aquí. Y lógicamente va el proceso también de la observación, la coloración y el cultivo, ¿no? Que es importante. eh, no el cultivo como normalmente, sino para viabilizarlo, ¿no? Igual que sucede con otros gérmenes o parásitos que también le da un adecuado medio para poder observarlo, ¿no? Con más tranquilidad. En caso de Naegleria también igual, esto es semejante a todas una meningitis bacteriana, se dice. Hipoglicemia, proteínas elevadas, y citología, ¿no? En este caso, como le menciona, polímorfos nucleares, etcétera, etcétera, etcétera. Que es lo que se observa en ellos. Y solamente el caso de la Fogleri, que es una de las tantas, ¿no? De que necesita hacer una prueba, ¿no? Para hacer el diagnóstico, ¿no? Es la infragelación. Son técnicas que ameritan. Ok, ok. He leído bastante, por si acaso. Entonces, la idea es, hay algo que tienen que leerlo, ¿no? Porque es parte también de nuestra rutina, pero céntrense siempre en el diagnóstico. O sea, qué pruebas son más urgentes, ¿no? Y eso ya nos falta poco. Bueno, el día de hoy estaba hablando con un delegado